Vivimos en la cuenca láctea más importante de América Latina. Entonces, no puede faltar un programa de radio que refleje el quehacer del mundo lácteo y todo lo que lo rodea. El comportamiento del medio ambiente y la producción de quesos en nuestra zona y el mundo. Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Hola Cyril, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuestión de Quesos. Hola Ana, muchas gracias por darme la invitación en esta emisión de quesos. Sí. Entonces sí, como dijiste, me llamo Cyril Chabas, de carrera soy ingeniero de industria alimentaria especializado en temas de lácteos y de calidad. Sí. Mi experiencia, bueno, tengo relación con Latinoamérica a través de Perú porque pasé allá casi 2 años trabajando sobre temas lácteos justamente. Una primera experiencia trabajando con Vacas Felices en temas de calidad, que es una empresa familiar de la Sierra de Lima. Y luego regresé a Perú en 2019 para ver temas de desarrollo agrícola y de desarrollo de actividades de transformación de lácteos a nivel regional y nacional. Bueno, y en esta experiencia pude experimentar varias experiencias tanto al nivel de transformación de leche de vaca, en queso frescos y madurados, yogures también, y hacer también asesoramiento de pequeñas empresas que quisieran desarrollar su actividad. ¿Dónde estás trabajando? Ahora estoy trabajando en una granja familiar que Sí. transforma quesos, Sí. Quesos con denominación de origen, un queso que se llama el queso Saint-Nectaire, Sí. que es un queso de vaca de leche cruda, Ajá. que mide más o menos 1,7 kg. Y este queso está registrado como denominación de origen desde hace 70 años. Y bueno, procesamos como 2.000 litros de leche diario a través de 2 transformaciones, una en la mañana, una en la noche. Y también realizamos el afinado de estos quesos durante más de 12 semanas. Háblanos de las granjas familiares en Francia. ¿Cómo es el trabajo de las pequeñas granjas francesas? Esta granja tiene un núcleo familiar de como 6-7 personas y emplea del otro lado 6 personas. Sí. Bueno, es familiar porque trabajar en esta granja familiar empezaron los abuelos en los años 40, transformando solo la leche al inicio y a fuerza de los años finalmente empezaron a transformar el queso para vender los quesos no afinados. Hace casi 20-30 años empezaron a armar su cueva de maduración y ahora hacen la maduración de este queso. ¿El país tiene este tipo de unidades de negocios o las empresas son un poco más grandes? Bueno, digamos que hay de todo. La legislación francesa permite que se desarrollen todo tipo de empresas, tanto como puede existir una que se llama Lactalis, que al inicio era una empresa familiar y que ahora es una transnacional. Ajá. Pero a la vez pueden existir pequeños que transforman muy pocos litros al día, 1.000 y 2.000, por ejemplo, Sí. y con el valor agregado de sus productos pueden subsistir. Y me decís que por lo general la misma empresa afina sus quesos. Sí, exacto. Bueno, para el afinado de queso, bueno, se desarrolla después de la fabricación. Se hace un oreo del queso Sí. para que se empiece a formar la corteza del queso. El oreo va a intervenir 24 hasta 72 horas después de la fabricación. Sí. Luego se transfiere en un ambiente regulado que va a tener, según el tipo de queso, una humedad de 70 hasta 95% de humedad y una temperatura que oscila entre 8 y 12 grados
Celsius. Hay etapas en esta maduración. Según el tipo de queso, puede ser un volteado o un lavado con agua y sal, sal y puede ser unas tipas de levaduras, por ejemplo, para inocular justamente en la corteza del queso. Y bueno, y según el tipo de queso, puede ser una maduración que dura unas semanas hasta varios años finalmente. Y hay que estar muy preparado, de tener mucho conocimiento para desarrollar este otro eslabón de la cadena de la producción, ¿verdad? Sí, es un conocimiento finalmente que se adquiere, bueno, puede ser a través de estudios, pero también a través de la experiencia profesional finalmente. Sí. Vamos a pasar al tema que nos convocó, denominaciones de origen. Ustedes tienen muchísimas empresas con denominaciones de origen. Vamos a contar qué significa tener y obtener una denominación de origen. Bueno, las denominaciones de origen tienen una origen justamente en Francia, que se inicia al inicio del siglo XX en Francia y que vino justamente de un problema de oferta y demanda al nivel de la cadena vitícola. Sí. Justamente a causa de una carencia de oferta por una crisis causada por el filoxera, se empezó a hacer mucha adulteración del vino, agregando a la materia prima agua y azúcar para los rendimientos, y varios de los productores quisieron hacer una reglamentación sobre exactamente lo que es su propio vino, qué tipo de sabor debe tener, en qué territorio se hace, cuál es el grado de maturación que debe adquirir. Estos temas empezaron justamente a escribir, digamos, un pliego de condiciones que registra todos los aspectos que deben tener los vinos, y solo los vinos que tuvieran estas particularidades pudieron tener la denominación de origen. Perfecto. Y poco después de esta experiencia con el vino, varias cadenas alimentarias empezaron a hacer la misma cosa para establecer sus propios pliegos de condiciones, que sea al nivel del queso, de las frutas, de productos transformados en general. La denominación de origen, te pregunto, ¿es una norma para evitar que se copie el producto o es un reconocimiento al productor o a los productores que se reúnen para llegar a tener este sello de calidad? Bueno, podríamos decir es ambas cosas finalmente. Sí, que evita copiar los productos que ya existen con sus especificidades, que están ligados a un territorio específico, a un saber hacer de los humanos en esta zona. Sí, también que tiene un patrimonio cultural. ¿Y los consumidores tienen más predilección por adquirir los productos con denominación de origen, o los precios son a lo mejor un poco más altos, que tiene que ver con el precio justo también que tiene que tener este producto, y no los consumen? Bueno, digamos que al nivel de estadísticas vemos realmente que un queso con denominación de origen en Francia tiene generalmente un precio más elevado de 20% comparado con un producto quesero normal, digamos, pero el consumidor está presto justamente a pagar más, porque cuando confía, digamos, en la denominación de origen, porque sabe cuando va a comprar un cierto tipo de queso, va a encontrar las mismas sensaciones que la última vez que lo había comprado. Entonces, por ejemplo, si quiero comprar un Roquefort, que el queso azul típico francés, sé que si se llama Roquefort, voy a tener la misma sensación, las mismas sabores, y que puedo crear en este producto porque hay todo un seguimiento detrás de este producto. Y de muchos actores que están incidiendo para llegar a la denominación de origen. Pero te pregunto, ese camino de concientización que hubo que hacer a los productores, ¿fue muy complejo? Bueno, un poco, porque para que funcione hay que creer en la posibilidad de hacer una denominación de origen. Y generalmente lo que se hace es que hay un pequeño grupo que se construye, que tiene finalmente las mismas maneras de trabajar, que va a escribir justamente su pliego de condiciones, emitir a un organismo regulador, y después de esta experiencia, a través del ejemplo
ejemplo, hay varios que van a sumar, pero está cierto que al inicio es difícil de reunir a todos. ¿Y ese pliego de condiciones está hecho, desarrollado por ese grupo de productores con la ayuda de algunos otros organismos o ese primer paso lo llevan adelante solo los productores, cooperativas o la unión de productores de la región? Bueno, si hablamos del inicio en los años 1900, no tenían nada de otro ejemplo, Sí. pero ahora justamente tenemos varias denominaciones de origen a través del mundo. Podemos inspirarnos de lo que ya existe. Entonces, Sí. varios requisitos que existen en esta denominación, tanto al nivel de la raza del ganado, Sí. del método de crianza, de la alimentación, de las diferentes etapas en la realización, la fabricación del queso, Sí. de todo lo que lo vincula este producto a la área geográfica. Y entonces, a través de todos estos eslabones podemos establecer el pliego. Desde el momento que cumplimos este pliego de condiciones, vamos a recibir un apoyo técnico. Eso es la primera cosa. Claro. Pero si cumplimos este pliego de condiciones que dice, por ejemplo, que el queso debe tener tal formato, Sí. si tiene tal formato el queso, significa que podemos hacer a través de este organismo una compra de moldes que son todos idénticos. Claro. Y entonces podemos tener un precio acomodado para bajo porque se compra en grupo. Eso. Y entonces son ventajas que no necesitan mucha inversión de parte del ganadero, pero que finalmente puede recibir varias cosas hasta justamente un precio más justo del producto que está vendiendo. Exactamente. Háblanos de la leche cruda. Los requisitos para decir, puedo utilizar leche cruda. Voy a tomar otra vez el ejemplo del queso que estoy haciendo aquí. Sí, cómo no. Existen dos tipos. Se dice el Saint-Nectaire, que es lechero, Sí. que viene de leche pasteurizada, que está hecho por partes industriales. Sí. Pero existe el Saint-Nectaire granjero, Sí. que es justamente hecho a partir de leche cruda y solo de la leche de las vacas de un solo ganadero. Y es una condición sine qua non para hacer este tipo de queso. La leche cruda, bueno, es un tema bien difícil, porque siempre tenemos las desventajas que nos llegan cuando hablamos de leche cruda, que pueden ser, no sé, una contaminación a través de coliformes, de salmonella, de listeria, que sí pueden existir, pero la flora natural que tiene esta leche cruda también tiene varias ventajas. Más en más estamos hablando de la microbiota, de la suma de las bacterias que podemos tener en el intestino, y finalmente interviene en varias cosas de nuestro cuerpo. Y entonces consumir productos de leche cruda ayuda a enriquecer nuestra flora y entonces a ser más resilientes a diferentes infecciones que podemos tener. Estoy de acuerdo que se debe llegar a un cierto nivel de calidad, al nivel, por ejemplo, del ordeño y del manejo del ganado, para hablar de leche cruda. Y también tenemos detrás unas análisis que son obligatorias también para comprobar que esta leche se puede consumir sin riesgo y que es de buena calidad. Hay una conciencia por parte de los productores que la leche cruda tiene que ser de excelencia, ¿no? Ahí sí podemos lograr productos como corresponden. Sí. La idea no es de prohibir todo. Por eso hay que llegar a un nivel de higiene y de exigencia al nivel de calidad de la leche. No tanto de la leche, sino del ordeño, para tener una leche de calidad. Y también en el trabajo de la pequeña empresa. Es decir, no vale tampoco llegar con una calidad de leche de excelencia a la empresa y después las normas de calidad dentro de la parte elaborativa son un desastre. Eso. Y hay que pensar que no se puede recuperar la calidad de la leche contaminada. Después, si se pasteuriza, por ejemplo, no vamos a tener las buenas bacterias de esta leche
sino a través de una nueva inoculación de cultivos. Claro. Y muchas veces la pasteurización destruye bacterias, digamos, nocivas, pero las toxinas no las destruyes y quedan en la leche y finalmente en el queso. Eso. Claro. Es que según el tiempo cuando cómo ha quedado la leche finalmente, si Sí, hace varios días o varias horas, claro, se pueden desarrollar toxinas que son termoresistentes y que no exactamente. van a poder ser destruidas con una sola pasteurización. Entonces, el consejo final es, la higiene tiene que ser también una norma, una manera de vivir, una manera de trabajar. Un trabajo adecuado siempre nos va a dar productos de buena calidad. Exacto. Bueno, Cyril, llegamos al final. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado en cuestión de quesos. Muchas gracias, Ana, a ti y bueno, a todos los auditores de esta emisión.